Bien, volvemos a insistirle a la señora Ayuso. La libertad de conciencia de los profesionales sanitarios solo se puede ver avalada si hay un registro de objetores de conciencia, porque así lo avala también el Tribunal Constitucional. Con respecto a lo de machito, machito es decirle a las mujeres que se vayan a abortar a otro sitio. Eso es machito. Todo lo demás es, como ya nos tiene acostumbrados la señora Ayuso, intentar desviar el foco. Nos reuniremos con todo el arco parlamentario sin ningún género de dudas y lo que buscamos es la aprobación de esta reforma constitucional que es esencial, que nos blinda a las mujeres, que reconoce ese derecho imprescindible para tener un futuro, para generar un proyecto de vida, para decidir libremente sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra maternidad y sobre nuestro proyecto profesional también, por ejemplo. En ese sentido, creo que una inmensa mayoría de la ciudadanía española está por esta reforma constitucional y lo que pretendemos es trasladar esa mayoría amplia social a la mayoría institucional, a la mayoría parlamentaria, que es la que tiene que avalar esta reforma. Vamos a trabajar sin tregua, sin pausa, merece la pena el reto, es importante este reconocimiento porque lo que nos viene es durísimo. Viene un recorte drástico de nuestros derechos. Viene el devolvernos a casa con la pata quebrada. Yo lo digo sistemáticamente, pero es que creo que hay una voluntad clarísima de recortar los derechos de las mujeres. Lo hemos visto. En el momento que la extrema derecha llega a los gobiernos, es lo primero a lo que se dedica, a intentar limitar, reducir y recortar los derechos. No lo podemos consentir. Yo creo que nuestra sociedad no se merece un recorte de derechos feminista y por eso vamos a hablar con todo el mundo a intentar convencer de que este es el camino. Bueno, sobre la pregunta de los presupuestos, esta mañana han escuchado al presidente del Gobierno. Vamos a cumplir con esa voluntad y con ese compromiso de traer, de presentar esos presupuestos antes de que finalicen el año y, como explicaba el propio presidente, es que no puedo añadir ninguna palabra nueva. Tendremos que sudar la camiseta, lógicamente, para poder aprobar esos presupuestos, pero, en fin, es que además, como seguramente todos ustedes han podido escuchar sus palabras, la voluntad de este Gobierno es presentarlos antes de que finalice este año. Lo decíamos la semana pasada y se lo vuelvo a recordar. El uso del dinero efectivo no es irregular. No es irregular. Si es una práctica que ustedes conocen que opera en distintas empresas, incluso les explicaba la semana pasada, hasta en el propio Senado. Cuando los senadores tienen que salir a algún viaje al extranjero, reciben un dinero metálico adelantado por parte del Senado para poder sufragar sus gastos. Es verdad que luego, lógicamente, como es habitual, tú tienes que justificar ese tipo de gastos, como no puede ser de otra manera. Ahora, aquí lo verdaderamente importante es que ustedes saben que las cuentas del Partido Socialista son unas cuentas que están auditadas por el Tribunal de Cuentas sin ninguna tacha. Y no solamente por parte del Tribunal de Cuentas, sino también no por una auditoría externa, sino por dos. Y lo hemos podido también comprobar en el propio informe de la Guardia Civil, que no se atisba en ningún caso financiación irregular por parte del Partido Socialista. También le digo una cosa. Aquí, hablando de tickets y facturas, el ticket que necesitamos ver y que echa de menos todo el mundo conocer es el ticket del Ventorro. Y, por cierto, le añadiré más. Desde el año 2022, el Partido Popular lleva sin cumplir la ley de transparencia, porque tampoco conocemos cuál es el soporte de los gastos de representación del Partido Popular, porque aquí también hay mucha tela que cortar. ¿Cómo es esto que ha dicho Feijóo de que hay barrios en España que ya no se les conoce? Es que me interesa esto mucho. Pues está sucediendo. Lo que pasa es que a él no le preocupan tanto cuando en esos barrios lo que sucede es que ricos de otros países vienen a comprarse esos bloques enteros y ya resulta que en esos barrios no pueden vivir los madrileños que quieren trabajar en su ciudad y que quiere que sus críos se críen en sus barrios y que jueguen en sus parques. Eso está pasando hoy en España. El problema es que el señor Feijóo utiliza la migración
como su socio, el señor Abascal, de manera populista para generar esos miedos en la sociedad española. Pero le aseguro a Feijóo que esos barrios ya están cambiando como consecuencia de la entrada de esos fondos a comprarse bloques enteros que impiden que los vecinos y vecinas tradicionales de estos barrios puedan vivir junto a sus familiares y amigos, y que eso no le veo entre sus puntos de prioridad y, sinceramente, creo que es una preocupación compartida, no solo por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, sino por muchos conciudadanos, incluso por muchos votantes del Partido Popular. Bueno, a ver, es que la verdad que esta mañana en la presentación de la propuesta de inmigración por parte del Partido Popular hemos escuchado frases tan huecas como preocupantes y falaces, añadiría. Y sobre todo que rezuman un tufo xenófobo muy preocupante. Primero, porque cuando una escucha hablar de esa manera sobre la inmigración al líder del principal partido de la oposición, al señor Feijóo, lo primero que hay que decirle y explicarle es que se olvida en el país que vivimos y que se olvida de la historia de nuestro país. ¿Acaso nuestros padres y sobre todo nuestros abuelos, muchos de ellos no tuvieron que salir de nuestro país para labrarse un futuro mejor para ellos y para sus familias? ¿Acaso al señor Feijóo se le olvida que en estos años han llegado a España más de 2 millones de personas migrantes que claramente han mejorado la posición económica y laboral de nuestro país? Y sobre el caso sobre la otra pregunta, ¿no?, de Marina también, de María Corina, también le han preguntado esta misma mañana al presidente del Gobierno y me remito también a sus palabras, trasladar el máximo respeto y reconocimiento a la labor y al trabajo, en este caso, de María Corina. Lo decía el propio presidente del Gobierno, es verdad, y creo que además ustedes también lo han podido comprobar, en estas últimas semanas ha habido muchos reconocimientos de distintos Nobeles y, desde luego, no todos ellos se comentan o se explican.